Charly García. Leyenda viva del rock argentino. Carlos Alberto García, nació en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 23 de octubre de 1951, conocido por su nombre artístico Charly García, es un cantautor, compositor, músico y productor argentino de rock. Con una vasta y reconocida carrera, formó y encabezó dos de las bandas más populares en la historia del rock argentino, Sui Generis en la década de 1970, y Serú Girán en la década de 1980, además de la banda de rock progresivo, La Máquina de Hacer Pájaros, y el grupo de folk rock, Por Sui Gieco, ambas también en la década de 1970. Desde la década de 1980, García ha trabajado principalmente como músico solista, siendo sus instrumentos principales el piano, la guitarra y el teclado. Charly es ampliamente considerado por los críticos, como uno de los artistas de rock más influyentes de América del Sur, y junto con Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, como los pilares y más grandes referentes del rock argentino. Además, García también es conocido por su bigote bicolor, el cual cuenta con un lado blanco debido a su vitíligo. Ha ganado varios premios a lo largo de su trayectoria, entre los que se encuentran, un Grammy Latino a la excelencia musical, el premio a la trayectoria de los premios Clarín Espectáculos, y el premio Conex en varias oportunidades. Además, fue en 2010 declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña, y en 2013 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de General San Martín. En los premios Gardel 2018 se impuso en 6 de las 7 categorías en las que estaba nominado, incluida Álbum del Año por su álbum, Random. Biografía. Infancia. Carlos Alberto García nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, el 23 de octubre de 1951, siendo el primogénito de Carmen Moreno, y de Carlos Jaime García Lange, un ingeniero dueño de la primera fábrica de formica de la Argentina de clase alta, descendiente de holandeses por vía materna. La familia contaba, además, con 3 hermanos, Enrique, Daniel y José García. Su madre Carmen se dedicaba al cuidado y educación de sus hijos, pero quiso que cada uno tuviera una niñera profesional, y para mayor orden y control, dispuso que cada uno durmiera en una habitación separada. La música comenzó desde muy temprano en la vida de García, a los 2 años aprendió a tocar una citarina de oído, y luego siguió con un pequeño piano de juguete que le regaló su abuela materna. Cuando los padres de García emprendieron un viaje a Europa, los niños quedaron bajo la tutela de las niñeras y de una abuela. El estrés por la ausencia de sus padres le provocó a Charly una crisis nerviosa, trastorno que le provocó su característico vitíligo. Cuando sus padres regresaron del viaje a Europa, su madre notó que Charly había aprendido a tocar de oído, Torna a Sorrento, una melodía la cual venía en una caja musical. Cuando lo escuché tocar esa canción, lo llevé al departamento de un vecino que vivía en el piso de arriba y tenía un piano grande. Y enseguida se puso a tocar como si nada. Al otro día fui y le compré uno. Carmen Moreno, madre de Charly. No sería hasta 5 décadas después cuando junto a Palito Ortega, Charly grabaría la canción para el álbum Kill Hill. La situación económica de la familia entró en crisis para 1959, el padre de García tuvo que cerrar su fábrica de muebles de fórmica, lo que derivó en la posterior pérdida de la mayor parte de las propiedades familiares. Su padre comenzó a trabajar entonces como profesor de física y matemáticas, y su madre empezó a trabajar como productora de un exitoso programa de radio titulado Folclorísimo, en el que solían presentarse a las máximas estrellas del folclore argentino, corriente en auge en ese tiempo. Carmen Moreno solía comentar a todos acerca de las virtudes como pianista de su hijo. Fue así como artistas de la talla de Ariel Ramírez, Eduardo Falú y Mercedes Sosa lo escucharon tocar, quedándose impresionados. En 1964 se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo con un alto promedio en el Conservatorio Thibaut Piazzini. Su apodo Charly provino de ese entonces gracias a una profesora de inglés. Inicios como músico. Una noche, Mercedes Sosa fue a cenar a casa de los García Moreno.
Al escuchar tocar el piano a Carlitos, le comentó a Ariel Ramírez: este chico es como Chopin. Orgullosa, su madre Carmen Moreno no dejó de decir que su hijo era un verdadero genio a cuanta persona se le acercara. Charly amaba la música clásica y odiaba lo popular, al igual que sus padres. Apenas dormía, sentía que el hacerlo era una pérdida de tiempo y se pasaba días enteros interpretando a Chopin y a Mozart. Años después, The Beatles constituyeron un cambio radical para su vida, su música le abrió su espectro musical para siempre. Con ellos, llegaron también los Rolling Stones, Bob Dylan, TBYRDS y TeBo, entre otros. Allí acabó su carrera de músico clásico. Pidió a gritos que le compraran una guitarra eléctrica, se dejó el pelo largo y comenzaron las peleas con su padre, quien esperaba que se convirtiera en concertista o en ingeniero. Esta relación nunca más lograría componerse, aunque ya no tenían problemas económicos. Empezó a insistirle en que saliera a conseguir algún trabajo para financiar sus vicios. Con su madre fue distinto. Yo siempre supe a dónde iba a llegar Carlitos. Después de que nacieron mis otros hijos y nietos me di cuenta que él era especial. A mí a veces hasta me daba miedo porque decía: ¿cómo puede ser que un chico de 3 años pudiera tocar cualquier cosa en el piano? Charly fue una cosa especial, hago mal en decirlo, pero era así. Carmen Moreno, madre de Charly. Sui generis. Charly asistió al Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, un colegio del barrio Caballito. Desde los primeros años solía escapar de las clases para ir a tocar el piano al salón de actos. Allí formó su banda Towalk Spanish junto a Juan Carlos Bellía, en la que hacían versiones de Jimi Hendrix, TBYRDS, Rolling Stones, etc. Luego, en la escuela secundaria, conoció a Nito Mestre, que también tenía una banda junto a Carlos Piegari llamada The Century Indignation. Allí se unieron Nito Mestre y Charly y formaron Sui Generis. Cuando estaban por empezar sus presentaciones, a García le llegó la llamada del servicio militar obligatorio. Al segundo mes, García insultó a un oficial, como castigo decidieron enviarlo al sur argentino, pero gracias a las influencias de su madre, terminó en Campo de Mayo. Tiempo después, García debió ser internado en el hospital militar por un soplo en el corazón provocado por un tubo de anfetaminas de su madre. En esa noche en que García pensaba que iba a morir, compuso Canción para mi muerte, el primer éxito de Sui Generis. En su desesperación por salir, aprovechó el pedido de una enfermera de trasladar en camilla a un muerto hasta la morgue, pero en lugar de llevarlo ahí, lo arrastró hasta el casino de oficiales, lo sentó en una mesa y se ubicó junto a él. Para completar la escena, pidió una bebida cola para cada uno. Eso motivo fue suficiente para solicitar una investigación psiquiátrica que lo determinó bipolar con personalidad esquizoide y fue dado de baja. El diagnóstico es considerado polémico, ya que el aplanamiento afectivo característico de los esquizoides nunca estuvo presente en Charly García. Con el retorno de García, el grupo comenzó con sus actuaciones, ya como dúo junto a Nito Mestre, porque los demás se habían ido. García componía todas las canciones, música y letra, y hacía los arreglos. Los arreglos de voces los hacían en conjunto con Mestre. Bajo las influencias de Elton John y Bob Dylan, Charly García y Nito Mestre se juntaron en Sui Generis sin saber que cambiarían la historia del rock nacional. Debo reconocer que al principio me atrajo esa admiración que despertábamos. Pero, de todos modos, nunca me sentí cómodo en el papel de ídolo. Charly García. Con Bedia en guitarra, Alejandro Correa en bajo, el baterista Beto Rodríguez y Carlos Piegari en los coros, se estrenaron fue como teloneros del grupo Winca, comandado por Lito Nebbia. Después, salieron de gira como soportes de Pedro y Pablo, y León Gieco los invitó a participar en un concierto en el Teatro de Luz y Fuerza. Se conocieron, la admiración fue mutua y a partir de allí Gieco y García se convirtieron en amigos del alma. De a poco García se fue metiendo en el medio y consiguió trabajo como tecladista en la banda Billy Bond y la pesada del rock and roll y junto al debutante Raúl Porchetto. Una noche, a la salida de un recital, se le acercó una chica y le dio su teléfono.
Más tarde la llamó, su nombre era María Rosa Llorio, quien por entonces estudiaba teatro. Empezaron a salir clandestinamente porque el músico tenía su novia oficial llamada Maggie. Pero un día María Rosa se cansó y le dijo que eligiera entre ella o Maggie. La eligió a ella. Como las relaciones de estos jóvenes no eran del todo buenas con sus familias, pronto se mudaron a una pensión en Aráoz y Soler, y más tarde a otra un poco mejor en el barrio de San Telmo. Ninguno de los dos tenía una buena entrada económica, así que fueron tiempos difíciles, aunque poco les importaba. Eventualmente ellos llegaron a tener un hijo, Miguel Ángel García, actualmente músico. Después de incursionar por todas las compañías grabadoras, los Sui Generis encontraron apoyo en el productor Picassent Bayona y pudieron sacar en el mes de noviembre su primer disco, Vida. Se transformó en un inesperado y verdadero éxito, sobre todo entre los adolescentes, pero a la vez muchos rockeros salieron a criticar por blandos a estos dos adolescentes de aspecto desgarbado. A García, la nueva de famoso, le molestaba. Hacía lo imposible por no asistir a lugares donde hubiera mucha gente, aunque todavía no se había convertido en el ídolo que sería después. Era muy tímido y solo disfrutaba de los momentos encerrado con su mujer y amigos. El grupo se consolidó en octubre de 1973 al editar el segundo trabajo discográfico, Confesiones de invierno. Y fueron muchos más que un simple grupo de rock. La situación política en el país se tomaba cada vez más difícil. La Triple A combatía con violencia cualquier cosa que no le gustara. No era un buen momento para atacar a las instituciones. Y justo eso era lo que se le había ocurrido hacer a García. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones reunían un par de temas que no iban a superar la censura: las canciones, Botas Locas, y Juan Represión, debieron ser suplantadas por otras, y otros temas debieron modificar sus letras antes de entrar el estudio de grabación. Pero en un recital que ofrecieron en Montevideo decidieron darse el gusto de cantarlos. La situación por la que pasaba Uruguay era similar a la de este país y la policía los arrestó casi sobre el escenario. Fueron llamados a declarar. El primero en hablar fue García y sobre la marcha cambió las letras de las canciones. El resto de la banda aseguró que no las sabía, ya que ellos eran simples músicos, y todos pudieron salir pronto en libertad. El disco fue muy elogiado, aunque no vendió como se esperaba. Esto deprimió mucho a García, y decidió separarse del grupo. Al enterarse, los productores pusieron el grito en el cielo. Para calmar los ánimos, García les propuso hacer un recital de despedida. Y nada menos que en el Luna Park. Nadie creía en la disolución del grupo. A los carteles que publicitaran el mega recital por toda la ciudad se sumaron los grafitis de los fanáticos de la banda. Adiós Sui Generis fue un espectáculo que reunió a más de 25.000 personas y plantó un precedente histórico en el rock nacional. A la salida, García se fue a cenar con María Rosa a un restaurante de la avenida Corrientes. Allí estaba León Gieco con su mujer, que habían presenciado la presentación. La decisión estaba tomada. Por Sui Gieco. En 1974, los líderes del rock acústico se reúnen para salir de gira. Sin un proyecto formal más que compartir buenos momentos, divertirnos tocando y cantando, Charly García, Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Llorio, por entonces la mujer de Charly, forman por Sui Gieco y su banda de avestruces domadas que, recién en 1976 y tras varias postergaciones y problemas, grabaron un disco con el nombre del grupo, por Sui Gieco. El disco padeció de la presión de la censura ejercida por el gobierno democrático de Isabel Perón, y debió ser editado sin el tema, El fantasma de Canterville, aunque muchas copias lo incluían, pero no estaba anunciado en el sobre interno. Años más tarde, en 2002, una reedición del disco en formato CD, pondría las cosas en su lugar. El folk acústico de la propuesta original derivó en un estilo más eléctrico y elaborado, aunque sin perder la frescura que caracterizó a la agrupación. La máquina de hacer pájaros. Sui Generis estaba agotado. Charly comenzó a incursionar por otros caminos de la música. A la vez,
empezó a ir al psicoanalista porque se seguía sintiendo muy angustiado. Se pasaba todo el día encerrado en su departamento, tocando y componiendo, prácticamente sin hablar con nadie. Después de grabar el álbum por Suigieco, el siguiente proyecto de García fue La máquina de hacer pájaros, nombre que tomó de una historieta del dibujante Crist, con Carlos Cutayá, teclados, Gustavo Bazterrica, guitarra y coros, José Luis Fernández, bajo y coros, y Óscar Moro, batería y percusión. La máquina fue el intento más complejo y profundo de rock sinfónico en la Argentina, y en él, García introdujo la novedad de 2 tecladistas simultáneos. Esta banda fue una de las bandas argentinas más trabajadas en cuanto a su sonido. El grupo no fue bien recibido por la crítica y el público, pero su sonido se adelantó varios años en el tiempo. Debutaron en Cosquín, donde estrenaron algunos temas que luego compondrían el disco que llevó el mismo nombre de la banda. Durante varios meses, de jueves a domingo, se presentaban en La Bola Loca, el boliche de Atilio Stampone que alberga cada noche a más de 200 personas para poder verlos tocar en vivo. El golpe militar asustó a todos. Charly García sentía miedo y salía a la calle lo menos posible. Creía que en cualquier momento su nombre integraría las listas negras. No solo temía por su vida, sino también porque pronto iba a convertirse en papá. En marzo de 1977 María Rosa dio a luz a Miguel Ángel García. A pesar de la llegada del bebé, las cosas en el matrimonio no andaban nada bien. Charly García estaba muy embalado en sus proyectos, solo prestaba atención a su música y ella se sentía sola. A los pocos meses decidieron separarse. No pasó mucho tiempo para que María Rosa encontrara una nueva compañía, nada menos que en el mejor amigo de su ex esposo, Nito Mestre. Durante ese invierno, la máquina se reunió en un sótano que cada vez que llovía se inundaba, para dar forma a un segundo disco, Películas. En su momento tenían un extraño récord. Su primer disco había sido el más caro de la historia en Argentina, porque había costado más del doble que la producción de un disco común. En el Festival del Amor fue la última presentación de la máquina, en un colmado Luna Park, el 11 de noviembre de 1977, donde compartieron el escenario con Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto, Gustavo Santaolalla, los hermanos Makarov, entre otros. A García le costaba acostumbrarse a esa nueva vida de padre, alejado de María Rosa. En ese momento aciago conoció a Marisa Zoca Pederneiras, una bailarina brasileña del ballet de Óscar Araiz. Zoca sería su mujer hasta fines de los años 80 y la inspiradora de varias de sus canciones, como Zoca-Cola y Ella adivinó. Serú Girán. Tras las peleas en la máquina, Charly García tomó la determinación de dejar la banda en 1977 y viajar a Brasil con David Lebón, su amigo desde la época de Sui Generis. Con el dinero recaudado en el Festival del Amor, Luna Park, 11 de noviembre de 1977, alquilaron una casa por 3 meses en Bucios, al norte de Río de Janeiro. La elección del lugar se debió a la necesidad de García de estar cerca de su novia Zoca Pederneiras y, de paso, para escapar a la noche represiva de la dictadura militar que gobernaba la Argentina. En San Pablo, Charly conoció a los padres de Zoca. Los Pederneiras eran una familia de artistas, y se quedaron fascinados con Charly. Artísticamente hablando, García fue influenciado por ciertos artistas brasileños, sobre todo Milton Nascimento. A pesar de los éxitos comerciales de Sui Generis, Charly era indigente. En 1978 vivió con Zoca en Brasil una vida centrada en la naturaleza, la pesca y la recolección de frutas. Charly estaba ahora decidido a formar una nueva banda, pero él todavía estaba en la ruina. Haciendo su camino de retorno a Buenos Aires, comenzó una nueva búsqueda de compañeros para banda. Charly necesitaba un bajista y un baterista, y se encuentran en un concierto de Pastoral. Allí se contrató a un bajista talentoso de 19 años de edad, Pedro Aznar, además de su antiguo compañero de la máquina, el baterista Óscar Moro. La banda estaba integrada por Charly García, voz, teclados, David Lebón, voz, guitarras, Pedro Aznar, bajo, voz, y Óscar Moro, batería. Charly y David eran los compositores principales.
Charly García ahora tenía una banda completa, pero todavía le faltaba dinero. En 1978, Billy Bond se reencontró en San Pablo con García y Lebón, que le estaban dando forma a Serú Girán. Billy les produjo el disco de ese nombre, haciéndoles firmar un contrato leonino. No satisfecho con esto, Bond tomó algunas pistas grabadas por la banda y descartadas para Serú Girán, agregó encima su voz y las usó para Billy Bond and the Jets, un disco editado en 1979 que pasó desapercibido en aquella época. En este álbum se encuentran las canciones, Loco, No te sobra una moneda, el irónico tema Disco, Disco Shock, ambas de García, y una nueva versión funky de 32 macetas, del célebre primer trabajo solista de David Lebón, aquí renombrada, Toda la gente. Luego dicha formación se desarma y queda conformada Serú Girán, con melodías virtuosas y letras que entre la ironía y la angustia retrataron la situación bajo la dictadura argentina. La popularidad de este grupo también se ve reflejada en las ahora tradicionales encuestas de la revista Pelo. Serú Girán ganó las categorías de mejor guitarrista, mejor tecladista, mejor bajista, mejor baterista, mejor compositor, García, y mejor grupo en vivo en los años 1978, 1979, 1980 y 1981. A esto se le agrega Grupo Revelación 1978, mejor cantante, Lebón, 1980 y 1981, mejor tema 1978, Seminare, y 1981, Peperina, y mejor álbum 1978, Serú Girán. Aunque la banda regresó a Buenos Aires con grandes expectativas para el nuevo proyecto de Charly García, los comienzos fueron difíciles, era 1978 y el primer disco no convencía a un público escéptico, el primer concierto de la banda fue mal recibido, ya que el público se esperaba una nueva encarnación de Sui Generis. Al día siguiente, el OP especializado de prensa denomina a Serú Girán como la peor banda en Argentina y acusó a David Lebón de que su voz en sus canciones sonaba homosexual. La relación de la banda con los medios de comunicación no fue cordial. Un número de la popular revista argentina llamada Gente publicó un artículo despectivo titulado, Charly García, ídolo o qué. A pesar de la fría recepción, los miembros de Serú Girán estaban convencidos de que tenían un buen proyecto y persistió. Con el tiempo obtuvo cierta aceptación del público. Serú Girán continuó durante el año 1979 y evolucionó notablemente. Su nuevo disco fue titulado La grasa de las capitales y su portada era una broma dirigida a la revista Gente. El público le dio al álbum una recepción entusiasta. Las presentaciones de la banda fueron resultando cada vez mejores, y finalmente se llevaron a cabo en lugares más grandes. El especializado de prensa cambió de tono, y un romance parecía desarrollarse entre el pueblo y Serú Girán. Las expectativas eran altas en 1980 para el nuevo disco de larga duración de Serú, que se llamaría Bicicleta, un nombre que Charly había favorecido para la banda, pero fue criticado por los demás miembros. La banda sonaba más madura en este disco. Canción de Alicia en el País, estableció una analogía extraña entre la historia de Luis Carroll y el gobierno militar argentino. Patricia Perea, una estudiante de 18 años que trabajaba como corresponsal de la revista El Expreso Imaginario, cubrió un concierto de Serú Girán y los criticó fuertemente después de que ellos tocaran en Córdoba, alegando que sus actuaciones en el interior eran inferiores a los que ofrecían en la capital federal. Serú Girán se vengó de Perea a través de su cuarto LP, Peperina, que era su apodo, con una canción sobre ella, que también fue llamada Peperina. La historia fue posteriormente ficcionalizada en una película homónima protagonizada por Andrea del Boca. El álbum llevaba un mensaje político. La canción, José Mercado, era una clara referencia a José Martínez de Hoz, ministro de Economía. En enero de 1981 Aznar fue convocado por el guitarrista estadounidense Pat Metheny para incorporarse a su banda. Acordaron encontrarse en Estados Unidos, ya que Pedro viajaría al año siguiente para estudiar en el Berklee College of Music. Este hecho marcaría el final de la banda.
El 5 y 6 de marzo de 1982 se hicieron 2 recitales para despedir a Pedro Aznar, sin saber que sería la despedida de Serú Girán hasta 10 años después. Los emotivos recitales fueron grabados y el resultado fue el 5º disco de la banda No llores por mí, Argentina. Ese año, García inició su carrera solista. En 2019, en un vídeo filmado junto con Pedro Aznar y David Lebón, los miembros vivos de Serú anunciaron la remasterización del disco La grasa de las capitales. Carrera como solista. Trilogía consagratoria. En 1982, la Argentina estaba en proceso de cambio político. Después de la Guerra de las Malvinas en junio, estalló el caos social y el gobierno militar perdió parte de su poder. Ese año García debutó como solista, hizo la banda sonora de Pubis Angelical, película de Raúl de la Torre, adaptada de la novela de Manuel Puig, también guionista. El material salió ese año editado en un álbum doble junto a Yendo de la cama al living. Ayudado por la difusión que se le daba en ese momento al rock nacional a través de los medios de comunicación, durante la Guerra de Malvinas estaba prohibido pasar música en inglés, el disco tuvo una gran recepción en el público. En él venían canciones antológicas, como por ejemplo, No bombardeen Buenos Aires, que reflejaba el momento de la Guerra de Malvinas, Inconsciente colectivo, Yo no quiero volverme tan loco, o Yendo de la cama al living. Para este trabajo, la banda estaba formada por Willy Iturri en batería, Gustavo Bazterrica en guitarra, Cachorro López en bajo y Andrés Calamaro en teclados, estos 3 últimos integrantes de Los Abuelos de la Nada. Este material fue presentado en un imponente recital, ante 25.000 personas, en el Estadio de Ferrocarril Oeste, el 26 de diciembre de 1982. En esos meses, además de grabar su primer disco solista, Charly produjo artísticamente a Los Abuelos de la Nada, que telonearon el recital de Ferro junto con el incipiente Suéter, este último muy mal recibido, con insultos y objetos arrojados al escenario. En 1983, Charly García dejó Buenos Aires con una maleta pequeña. Al regresar a Buenos Aires desde Nueva York, trajo una nueva calidad. Ese año apareció Clics Modernos, grabado y mezclado en Nueva York. Este nuevo trabajo presenta un giro en la música de García, con la introducción de ritmos bailables, canciones más cortas y por momentos más irreverentes, acordes a los aires de renovación que empezaron a llegar con la apertura democrática. Canciones como Los dinosaurios, Nos siguen pegando abajo, Pecado mortal, y No me dejan salir, se convirtieron en éxitos en la carrera de Charly. Este material fue presentado los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre en el Estadio Luna Park, acompañado por Pablo Guyot, guitarra, Alfredo Tot, bajo, Willy Iturri, batería, Daniel Melingo, saxo, Fabiana Cantilo, coros, y un joven rosarino en los teclados, Fito Páez. Este disco no fue bien entendido por el público, pues incluía, por primera vez en Argentina, temas bailables, es decir, el ritmo tomaba otra dimensión, recortando las letras, hasta entonces concepto primordial del rock nacional. Tuvo un reconocimiento más tardío. El 10 de diciembre, el curso de la historia argentina dio un giro cuando el gobierno pudo ser elegido democráticamente por el pueblo. En 1984, Charly García realizó muchos espectáculos bien recibidos, y grabó otro álbum durante los últimos meses. La trilogía esencial de García se completa con Piano Bar, un álbum rockero que tiene en Demoliendo Hoteles, y en Cerca de la Revolución, sus máximos logros. También lanzó Terapia Intensiva, un maxi simple compuesto, producido y arreglado por García para la obra de teatro homónima de Antonio Gasalla. Tango y parte de la religión. Luego de 1984 no grabó ningún disco, fue editada una recopilación, Grandes éxitos. Quedó incompleto un proyecto con Luis Alberto Spinetta, García, del cual sobrevivieron algunos recitales y el tema, Rezo por vos, incluido en dicho disco. Ese mismo año fue protagonista del Festival Rock and Pop, organizado por el empresario Daniel Greenbank,
donde compartió el escenario con Nina Hagen, y NXS y Los Abuelos de la Nada, entre otros, que se llevó a cabo a principios de noviembre en el Estadio de Vélez. Tras el éxito de Piano Bar, que era la consagración de García como solista, 1985 fue un año para reducir la velocidad. Charly volvió a reunirse con Pedro Aznar en Nueva York y junto a él grabó Tango, 1986. Su difusión fue muy escasa, pese a que dio la impresión de que el proyecto daba para más. El proyecto Tango terminó cuando se sucedieron incidentes en una presentación en San Miguel de Tucumán, que provocaron la cancelación de 2 shows que Tango tenía programados en Obras en mayo de 1986. Paralelamente, renovó su banda, entonces integrada por Richard Coleman, guitarra, Cristian Basso, bajo, Fernando Samalea, batería, la vuelta de Andrés Calamaro y Melingo. Con ellos giró por Chile, Brasil y España. Esta agrupación se denominaba Las Ligas. En ese periodo, comenzaría a producir a varias bandas y artistas, como Andrés Calamaro, Suéter y Los Abuelos de la Nada. En 1987 llegó Parte de la Religión, considerado por muchos como el mejor disco de García solista. Este material, junto a Piano Bar, terminarían por confirmarlo como uno de los mejores compositores de rock argentino y un artista reconocido a nivel internacional. El álbum fue grabado e interpretado casi en su totalidad por él, y alterna un rock fuerte con estribillos melódicos. Es, seguramente, uno de sus discos más prolijos y compactos, desde la tapa hasta el contenido de las letras. Ya para las presentaciones en vivo, en julio, la banda que lo acompañaba era nueva: Carlos García López en guitarra, Fernando Lupano en bajo, Fernando Samalea en batería, Fabián Quintiero y Alfie Martins en teclados y nuevamente Fabiana Cantilo en los coros. A García le ofrecieron un papel de reparto, en la cual interpretó a un enfermero, en una película del que también compondría la banda sonora. Lo que vendrá, intento de novela futurista de Gustavo Mosquera, contó con la participación de Hugo Soto y Juan Leirado. Curiosamente, García ganaría un premio en Nueva York como mejor actor de reparto. En toda la película Charly García conducía un vehículo, algo que jamás pudo hacer en la vida real. Tras componer la banda de sonido de la película, trabajó en su siguiente álbum solista, Cómo conseguir chicas, 1989, esencialmente un trabajo de recopilación de canciones sueltas, que García, por diversos motivos, nunca había grabado. Contó con invitados como el brasilero Herbert Viana, de Os Paralamas do Suceso, y el violinista indio L. Shankar. El LP incluye una canción titulada, Sisi hasta Woman, una transliteración directa deliberadamente de Seis Justa Woman, Ella es solo una mujer, la primera canción grabada por García en inglés que fue escrita para una mujer. La mujer lo abandonó después de escuchar la canción, al igual que Le Bon le había advertido años atrás. Una canción llamada, Coca-Cola, que Charly había dedicado a Zoca también se incluyó en este LP. Un par de meses después de que el disco fue lanzado, Zoca lo dejó. García había cambiado. Físicamente, parecía más viejo. Su música era oscura, y el García de antes había desaparecido. Ahora su sonido estaba más cerca del punk rock, con temas violentos, como No toquen, o un estilo depresivo y oscuro, como se muestra en No me verás en el subte. Diferentes tiempos y adversos que se avecinaba. Los días de exceso. En 1990, Charly tenía muchas ideas, pero la banda no. Otro miembro importante de la banda, Fabián Zorrito Bon Quintiero, se había ido a unirse a otra banda, Los Ratones Paranoicos. Gilda Lizarazu, es vocalista de Suéter que había ingresado a la banda para la gira internacional en 1989-1990, y Carlos García López comenzaron un grupo llamado Man Ray. Charly ahora estaba solo. Para su nuevo disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, llamó a muchos de sus viejos amigos, quienes ayudaron a grabar la mayoría de las canciones. Ayudaron, entre otros, Andrés Calamaro, Rinaldo Raffanelli, Fabiana Cantilo, Nito Mestre, Pedro Aznar,
Fabián Bonquintiero e incluso Gilda Lizarazu. Para poder lanzar el disco, García debió enfrentar un juicio por ofensa a los símbolos patrios, ya que ese LP incluía una versión del himno nacional argentino, que terminó siendo autorizada por los tribunales. A mucha gente le gustó, viéndola como una versión fresca, sincera, respetuosa y fuerte de la vieja canción. Hoy nadie discute que es una hermosa versión de la canción patria. En 1991 lanzó Radio Pinti, un disco compuesto por Charly García y Pedro Aznar junto a Enrique Pinti, quien se encargó de los raps y la locución. Contó con la participación de los Illacuriaki and the Valderramas. La idea era grabar un álbum con Gustavo Cerati, de la banda Soda Stereo, que se llamaría Tango 3. El puntapié inicial fue No te mueras en mi casa, incluido en Filosofía barata y Zapatos de goma, y continuó con Vampiro, de Tango 4. Sin embargo, por causas que se desconocen, el proyecto quedó en la nada. En 1993 Charly García fue contratado para componer la banda de sonido de la película Funes, Un gran amor. En este álbum se encuentran canciones como 50 Forever, y el tango, Naranjo en Flor, cantado por Jairo. En julio de 1994 se lanza su muy publicitada ópera rock La hija de la lágrima. Como tal, este trabajo incluye muchos pasajes instrumentales y de virtuosismo. La Sal no sala, junto a Juanse, y Faxu, son los éxitos que sobresalen. Ese mismo año, Kurt Cobain, líder de Nirvana, trágicamente acabó con su propia vida. Siendo un fan de él, García se tiñó el pelo de rubio. También durante 1994, la Copa Mundial de Fútbol se jugaba en los Estados Unidos. El legendario jugador de fútbol Diego Armando Maradona estuvo involucrado en una disputa con la FIFA con respecto a una prueba de drogas para la efedrina dopaje, que fracasó, que le impide jugar. Después de que Diego fue enviado a casa, Argentina perdió 2 partidos importantes y fue eliminado de la Copa del Mundo. Cuando el último partido estaba a punto de terminar, Charly llamó a Diego por su teléfono celular y le cantó en vivo el Maradona Blues, una canción que compuso para él. Diego lloró cuando escuchó. En septiembre, García presentó el álbum en 10 funciones colmadas del Gran Rex. En noviembre del mismo año, Charly fue internado por la fuerza en una clínica psiquiátrica. Estaba muy alterado, pero su estado de ánimo no varió al abandonar el establecimiento. Cuando fue dado de alta estuvo una semana en Buenos Aires y después partió de vacaciones a Río de Janeiro. La consigna era mejorarse. Quedó encantado con un paseo en ala delta, con el que sobrevoló los morros. La era Sai no More. En 1996 editó Sai no More, álbum que reúne temas del autor con obras instrumentales que habían sido escritas para la película Geisa, pero no fueron incluidas en la banda sonora por diferencias con el director. Este trabajo marcó un concepto nuevo para García, con el que atraería a un nuevo tipo de público, pero terminaría de alejar a varios de sus seguidores más veteranos. Con los años se volvió un disco de culto, e incluso García lo considera su álbum preferido de los que ha grabado. En 1997 graba junto a Mercedes Sosa un disco de canciones propias interpretadas por La Negra, titulado Alta Fidelidad. Ambos se conocían desde su infancia, por lo que decidieron publicar un trabajo colaborativo en el que Mercedes iba a cantar sus canciones favoritas de García. En 1998 presentó el disco El Aguante en Buenos Aires. El álbum cuenta con Kill My Motor, canción dedicada a la madre de Charly, Carmen Moreno. Esta producción contó con muchas versiones traducidas al español por García, como Tin Soldier, de Small Faces, o Roll Over Beethoven, de Chuck Berry. Una canción significativa que no se incluyó fue A Bitter Shade of Pale, originalmente publicada por Procolarum, banda que Charly siempre había admirado. Reunión de Sui Generis y la Maravillización. En 2000, Charly y Nito Mestre deciden reunir Sui Generis. Para esta ocasión especial, ambos componen nuevas canciones para un nuevo disco, Sinfonías para Adolescentes. Por supuesto, las cosas eran muy diferentes a los 25 años,
pero los aficionados jóvenes y mayores estaban entusiasmados con la idea del retorno de Sui Generis. Esta nueva etapa estará marcada por el nuevo concepto de sonido, de maravillización o hacer algo maravilloso, de García, reemplazando al viejo y oscuro estilo Sai no more. Pese a esto, el concepto Sai no more y su logo seguirían presentes en la música de Charlie hasta Kill Hill, de 2010. Después de esta interrupción en su carrera como solista, en el 2002, Charlie sacó a la venta Influencia, primer trabajo de Charlie como artista del sello EMI y el último en que Charlie puso su nombre, ya que después se identificaría con el logo de Sai no more. El mismo cuenta con 13 canciones, la mayor parte del propio García, contando 2 versiones y una instrumental. Además, toca casi todos los instrumentos, salvo colaboraciones de algunos de los integrantes de su banda y 2 participaciones estelares, entre ellos el guitarrista Tony Sheridan. Este disco contiene canciones interesantes que tuvieron un impacto en el rock latinoamericano, tales como Tu vicio, Influencia, de Todd Rundgren, y 1M Not Indio Love, con Tony Sheridan. A pesar de que incluía canciones viejas como Happy Real, de Tango 4, o One to One, de El Aguante, fue muy bien recibido por la crítica. No obstante, para este disco se notaba un leve deterioro en la voz de Charlie, definiendo un sonido nuevo que se acentuaría con los años en los siguientes discos. En el año 2003 presenta Rock and Roll Yo. El principal corte de difusión es Asesíname, acompañado por la actriz Celeste Cid en el video. El álbum fue dedicado a su exguitarrista y amiga, María Gabriela Epumer, quien había fallecido en junio de ese mismo año, producto de un paro cardiorrespiratorio. Las canciones no eran tan buenas como las de Influencia, la voz suena a menudo fuera de tono, como en Dileando con un alma, y, una vez más, el álbum contiene también muchas versiones como Linda Bailarina, Pretty Ballerina, de Michael Brown, o Wonder, Love's Indian Need of Love, de Stevie Wonder. Esta vez, sus espectáculos no eran tan convincentes, y la ausencia de Epumer podía ser sentida por los fans. Y a Toy Kill Hill. A partir de Rock and Roll Yo, Charlie García no publicaría nueva música en 6 años, aunque seguiría muy activo realizando conciertos en Argentina y sus países vecinos. El 14 de junio de 2008, Charlie García fue trasladado a un hospital en la ciudad de Mendoza, debido a un episodio violento que se realizó en un hotel de dicha ciudad. Los empleados del hotel llamaron a la policía para que controlara a un García fuera de sí, debieron subirlo por la fuerza a una camilla, en la que lo llevaron amarrado a la guardia del Hospital Central. Fuentes periodísticas relacionan el incidente con una sobredosis de drogas y alcohol. Después de la larga recuperación, un recuperado Charlie volvió en agosto de 2009 con una nueva canción llamada Deberías saber por qué. La canción se convirtió en un éxito y pronto Charlie se embarcó en una gira por Chile y Perú para promover su retorno. A fines del 2006 comenzó a circular por internet el demo del disco que Charlie estaba grabando, Kill Hill. EMI se negó a publicar oficialmente el material al afirmar que ya fue descargado por todo el mundo. El propio García denunció que fue traicionado e incluso sugiere que se trató de una maldad de su propio hijo, Miguel García. Finalmente, tras 4 años de sobreproducción, en diciembre de 2010 anunciaron la edición de Kill Hill con 11 temas y un DVD con animaciones de las pinturas hechas a mano por Charlie durante el proceso del álbum. Tras los puntos altos de Influencia y Rock and Roll Yo, Kill Hill es considerado uno de los peores discos de Charlie, debido a la escasa cantidad de canciones originales que incluye y a la falta de temas memorables, destacándose No Importa y Corazón de Hormigón, a dúo con Palito Ortega, sobre el resto. El 30 de marzo de 2009 dio un recital sorpresa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Las vallas de contención cedieron ante la euforia de la gente. Tocó 7 temas en 35 minutos y después se retiró en una camioneta, rumbo a la quinta de Palito Ortega. Para el retorno de García, durante 2009, el músico había aumentado 20 kilos, obteniendo un peso acorde a su altura, mide 1,94 majestad. Y pesa 85 kilos.
En 2010, volvió a Uruguay para dirimir la causa abierta tras la agresión denunciada contra un paparazzi. Fue absuelto y en ese mismo enero muy recuperado, García brindó tras 7 años un recital en el país, en el estacionamiento del Hotel Conrad de Punta del Este. En mayo, se presentó en un anfiteatro romano en Israel y tocó el Muro de las Lamentaciones. El 23 de octubre de 2012, tras ser declarado en junio Ciudadano Ilustre de Córdoba, Charly García festejó sus 61 años entre amigos, sushi, canilla libre y discos. El festejo duró hasta las horas 3 am. Fiel a su estilo, el ícono del rock nacional celebró tocando con amigos de toda la vida. La celebración fue en el restaurante El Muelle de la Costanera Norte. A Charly se lo vio contento y descansado. Llegó acompañado de su novia Mecha Iñigo. Compartió la velada con amigos de toda la vida como León Gieco, Fito Páez, Palito Ortega, Gilda Lizarazu, David Lebón, El Zorrito Bon Quintiero, Juanse y el Negro García López. También hubo invitados del mundo del cine y la televisión, como Gonzalo Valenzuela, Graciela Borges, Gastón Recondo, Mariana Badía y Beto Casella. En el año 2013, luego de editar el año anterior su álbum en vivo 60x60, García presentó su libro Líneas Paralelas, Artificio Imposible. Editado por la editorial Planeta, se trata de una explicación detallada sobre el método de planificar sus presentaciones con dibujos y textos. Lleno la cama de dibujos, de apuntes que resumen parte de mi cerebro y de mi alma. Querían una biografía, pero me parece que estoy muy joven todavía, son solo 40 años de trayectoria. Hay una parte científica por el espacio y la distancia, a tal punto que yo veo que las líneas paralelas se tocan. Todos sabemos que eso no pasa, pero en mi obra sí pasa. Las paralelas tienen ganas de tocarse, pero se consuelan sabiendo que van a estar toda la vida juntas. Muchas de las cosas escritas a puño ni yo las entiendo, el cerebro va más rápido. Es como si estuviera haciendo una canción, uno escribe así lo que le viene. Es una historia de amor, es una historia de no asfixia del espacio, de mi visión de lo que se llama arte que todavía no la comprendo como no comprendo el infinito, pero sí comprendo que sin aire no hay música. Es como una parte de mi cerebro, porque siempre que estoy en los recitales o por grabar un disco dibujo, escribo, y no pensaba sacar un libro, pero me lo pidieron, primero era una biografía y a mí me parece que todavía estoy muy joven para eso. Charly García explica sobre su libro en el Ateneo Gran Esplendid, 30 de septiembre de 2013. Random, 2015, actualidad. Recién en 2015, a 5 años de Kill Hill, Charly García empezó a trabajar en su disco número 17, aparte de jugar con la idea de una película sobre su vida para 2016 grados 2017. Tras los 3 discos publicados por EMI entre 2002 y 2010, el 24 de febrero de 2017 se publicó bajo el sello Sony Music el disco Random, conformado de 10 canciones. El primer sencillo de Random, lanzado el 5 de febrero, fue La Máquina de Ser Feliz, canción que Charly había estado interpretando en vivo desde 2015. Con el paso del tiempo, el disco consiguió disco de oro en Argentina por 10.000 copias vendidas. En abril se lanzó un nuevo sencillo, Lluvia, aunque de momento sin ningún videoclip, al igual que La Máquina de Ser Feliz. En junio, el sello Sony subió a YouTube 3 videos en los que aparece Charly en medio de una sesión de fotos, tarareando las nuevas canciones Ella Stan Kubrick, Primavera y otro. Estos videos antecedieron el primer videoclip oficial de Charly desde Deberías Saber Por Qué, de 2009, Lluvia. En 2019, se unió al proyecto individual de Roberto Pettinato Pettinatoples García, el cual en un inicio era un disco que el músico de jazz haría en homenaje a Charly, versionando en instrumental algunos de sus temas no tan conocidos. García decidió un día ir a supervisarlo y terminaron haciendo el disco juntos, contando con la participación instrumental y vocal de Charly en algunos de los temas. Finalmente, tras un año de grabación, el álbum estuvo disponible en YouTube el 4 de junio de 2020. Recitales y álbumes en vivo. Música del alma.
En 1977 Charlie realizó un recital solista en el Luna Park llamado el Festival del Amor, al que invitó a sus amigos y compañeros en la música como David Lebón, el grupo acústico Por Sui Gieco, el sinfónico La Máquina de Hacer Pájaros y su primera banda, Sui Generis, primero con Nito Mestre y luego con Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez. El recital se editó en disco doble como Música del Alma, pero solo conteniendo 5 de las 42 canciones del recital. A principios de 2006 salió a la venta una reedición de Música del Alma. Recitales en los años 1980. El año de 1981 fue muy importante para Charlie porque compartió un concierto en Obras junto a Gilberto Gil y hubo un mini regreso de Sui Generis en Uruguay. Se presentó en el Festival de la Solidaridad, ante decenas de miles de personas, con transmisión por Canal 9. Junto a Nito Mestre y otros cantaron Rasguña las piedras. Dio el más importante concierto de su flamante carrera solista el 26 de diciembre de 1982, en el Estadio de Ferrocarril Oeste ante 30.000 personas. Llegó al escenario a bordo de un Cadillac rosa y, en el cierre, una lluvia de proyectiles de utilería destruyó la ciudad que formaba el decorado, mientras sonaban los últimos acordes de No bombardeen Buenos Aires. Empezó 1983 con 3 recitales en obras sanitarias, repasando de nuevo el disco Yendo de la cama al living. Clics modernos de 1983 fue presentado durante 4 fechas en el Luna Park. En 1983, García volvió a tocar en el Estadio Obras. Al año siguiente, García tocó en Chile, Mar del Plata, entre muchos otros lugares. En 1985 García se presentó en Brasil, Perú, Chile, en el Luna Park. Cerró el Festival de la Radio Rock y Pop en Vélez, donde se lo notaba alterado, después de una lluvia torrencial, debió salir a calmar al público que esperó por horas y arrojó barro a todos los que tocaron antes que él. Cuando por fin tocó, embistió con su guitarra contra el camarógrafo que le desconectó el cable del instrumento, lo dejó desmayado a un costado del escenario. En 1986, dio un concierto junto a Pedro Aznar, para presentar su disco Tango en la discoteca Palladium. Después tocó en España. Un año después, se presentó en el Gran Rex, Mendoza, Ecuador, Uruguay y en el Estadio de Belgrano de Córdoba. El año 1988 mostró a García muy activo tocando en Obras, Mar del Plata y una presentación histórica en el estadio de River Plate junto a Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting, León Gieco, etc., como cierre de la gira más grande del mundo, el concierto de Amnesty International, iniciada en Londres el 2 de septiembre de 1988, clausurada en Buenos Aires el 15 de octubre, se presentó el 21 de junio en el Teatro al Aire Libre de La Paz, Bolivia, siendo un éxito frente a miles de fanáticos. En 1989, se presentó en el Gran Rex, en el Teatro Ópera, en México, Colombia y Costa Rica. Ese año, la estrella de pop puertorriqueña Wilkins invita a Charlie a Nueva York para grabar una nueva versión de su clásico, Yo no quiero volverme tan loco, junto a Ilan Chester, de Venezuela, como un homenaje al rock en español. La canción fue incluida en el álbum de Wilkins L. Alteza, número I. Recitales en los años 1990. En 1990, continuó con su gira por el continente americano, tocó incluso en Nueva York, donde agotó las entradas. Ese año, la municipalidad organizó el festival Mi Buenos Aires Rock, que convocó a 100.000 personas en la avenida 9 de Julio, para presenciar a García, Luis Alberto Spinetta y Fabiana Cantilo. Si bien estaba pautado que cada artista tocara media hora, García actuó por más de 2 horas y terminó con su versión del himno nacional en un escenario iluminado con luces celestes y blancas. El 22 de diciembre de 1991, como hacía casi 9 años, García reunió a 26.000 personas en Ferro en su primera presentación masiva en varios meses. En esa oportunidad, ingresó al escenario dentro de una ambulancia para unirse a su banda disfrazada de enfermeros como forma de burlarse de su internación en una clínica psiquiátrica, a mediados de ese año. La banda de músicos fue la misma que lo estuvo acompañando desde hacía un tiempo, ahora bautizada Los Enfermeros.
El recital de un poco más de 2 horas de duración, 35 canciones e invitados como Mercedes Sosa, Fito Páez y Yaya Curiaquian de Valderramas es uno de los más emblemáticos en la carrera del músico. En 1992, García representó al rock argentino en Les Alumées, una muestra de la cultura porteña que se realizó en Nantes, Francia. Viajaron tangueros, obras de teatro, pintores y rockeros. Charly convocó a 6.000 personas y fue recibido por el alcalde de la ciudad. En ese mismo año se dio lo que muchos esperaban, el reencuentro con Lebón, Aznar y Moro para revivir a Serú Girán. Con una placa en estudios, Serú 92, recitales en Córdoba, Rosario y 2 estadios de River colmados, durante los cuales se registró otro álbum doble, el reencuentro no dio para mucho más. Hacia octubre de 1992 comenzó la gira que terminaría nuevamente en Ferro, a fines de diciembre. La banda soporte, Los Enfermeros, sufrió la deserción de Carlos García López y de Gilda Lizarazu, ambos abocados a sus proyectos individuales, la García López Band y Man Ray, respectivamente. García convocó a María Gabriela Epumer, exviuda e hijas de rock and roll, para cumplir ambas funciones, guitarra y coros. En 1993, García tocó en Ferrocarril Oeste con la novedad de un escenario giratorio. En 1994, presentó La hija de la lágrima en 10 funciones colmadas en el Gran Rex. En febrero de 1995 se presentó en el Festival Internacional de la Canción, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, junto a Fabiana Cantilo, Os Paralamas do Suceso y Antonio Viravent. Repasó algunos de sus éxitos y adelantó material de su nuevo disco Estaba en llamas cuando me acosté, 1995, al frente de la banda ahora bautizada Cassandra Lange, con María Gabriela Epumer, Juan Bellía, Fabián Bonquintiero, Jorge Suárez y Fernando Samalea. Todos los temas fueron grabados en vivo, durante la gira por los balnearios de la costa. La placa tiene solamente 2 canciones propias, 50 and Forever, que había quedado fuera de Tango 4, y Te recuerdo invierno, una canción que García compuso antes de Sui Generis. Por otra parte, incluye 11 versiones de los años 60, entre ellos, Teresa Place, y Ticket to Ride, de The Beatles, Positively 4 Torio Street, de Bob Dylan, y Sympathy Forte de Bill de The Rolling Stones, y Sweet Dreams, de Eurythmics. Aprovechando el furor de los recitales acústicos, García se presentó en el ciclo Unplugged de la cadena televisiva estadounidense MTV, con una presentación que incluyó temas de todas sus etapas y que fue puesto en el aire para toda Latinoamérica en julio y editado en CD para fines de ese mismo año bajo el nombre ELO. MTV Unplugged. El material fue tocado en vivo en el Teatro Gran Rex, a fines de 1995. En 1996 García ofreció conciertos en el Gran Rex, en el Teatro Ópera y un polémico recital llamado Drogas sin Sol, en Villa Gesell, parodiando el lema Sol sin drogas que el gobierno había difundido como campaña contra el uso de estupefacientes. En 1997, Charly García realizó importantes conciertos en Colombia y Cosquín. El 26 y 30 de diciembre presentó el CD El Aguante en Obras. También se presenta en San Juan y Chile. En 1999, tocó en Obras, México, Perú, etc. En ese mismo año fue la gran atracción del ciclo gratuito Buenos Aires Vivo 3, organizado por el gobierno porteño en Puerto Madero. Más de 300.000 personas aclamaron a García en un concierto de aproximadamente 4 horas, con varias canciones dedicadas a los desaparecidos y con invitados como Nito Mestre, Javier Calamaro, Fabiana Cantilo y las Madres de Plaza de Mayo. Parte del recital fue registrado para el disco en vivo Demasiado Ego. Ese mismo año volvió a la polémica, al organizar un recital privado para el presidente Carlos Menem. Charly aceptó dar un concierto privado en la Quinta de Olivos, residencia presidencial argentina, por invitación del presidente. En un evento poco televisado se le vio de buen humor, realizando travesuras como jugar con las cámaras de seguridad, tratando de enseñar al presidente cómo tocar el piano y conseguir que el mandatario se coloque su, ya característico, brazalete Say No More en el brazo.
Esa presentación quedó registrada en Charlie y Charlie, un disco de edición limitada que no salió a la venta, que incluyó una versión de la canción del grupo canadiense The Band en versión en castellano, El Peso. Recitales en los años 2000. En el 2000 ocurrió el esperado retorno de Sui Generis. Para esta ocasión especial, editan un nuevo disco, Sinfonías para adolescentes. Por supuesto, las cosas eran muy diferentes a los 25 años, pero los aficionados jóvenes y mayores estaban entusiasmados con la idea del retorno de Sui Generis. Esta nueva etapa estaría marcada por el nuevo García, reemplazando el viejo y oscuro estilo, Sai no More. Por último, Sui Generis volvió a tocar en el estadio de Boca Juniors, ante 25.000 aficionados el 7 de diciembre de 2000. Charlie respetaba a sus fans y su antiguo socio, y tocó durante casi 4 horas delante de un público encantado, a pesar de las diferencias entre el antiguo y el nuevo modelo de Sui Generis, la voz de Charlie y el comportamiento, etc. Muchos periodistas y algunos fans criticaron esta declaración, afirmando que la causa principal era el dinero y que los dos miembros de la banda habían cambiado tanto, que el nuevo disco y espectáculo no tenía nada que ver con el real Sui Generis. Al año siguiente, sí. Detrás de las paredes fue editado como el segundo y último álbum de Sui en esta nueva era. Fue un recopilatorio entre las versiones en vivo del concierto en el estadio Boca Juniors, canciones nuevas, como Telepáticamente, y algunas versiones de canciones antiguas, como Rasguña las piedras, con Gustavo Cerati, es líder de Soda Stereo. En 2001, García festejó su cumpleaños número 50 con un DVD grabado en vivo, en el bar Sai no More y en el Teatro Coliseo, entre otros. Durante el 2002 García presentó el disco Influencia con 3 recitales seguidos en el Luna Park, ganando el premio Gardel de Oro. Ese año lo cerró con varias presentaciones en el Gran Rex. En 2003, con el firme apoyo de María Gabriela Epumer en guitarra y coros, Charly García realizó varios conciertos en el Luna Park, en Viña del Mar, Chile, y en el Cosquín Rock, entre otros. Durante el año siguiente García presentó una serie de 3 conciertos en obras a los cuales llamó La Venganza, Plateado sobre Plateado, y Sai no More, respectivamente. También en ese año se realizó una histórica presentación en Ferrocarril Oeste Bajo la Lluvia, un concierto en España y una presentación en la Plaza de Mayo, por invitación de las Madres de la Plaza de Mayo por su 30º aniversario, donde entonó el himno nacional argentino y se retiró rompiendo la guitarra. Sus aliados lo habían esperado varias horas, ya que llegó tarde bajo una gran tormenta. Durante un recital en la provincia de Tierra del Fuego asistió 1 de cada 4 habitantes. En 2005 García se presentó en la Casa de Gobierno de la Argentina, la Casa Rosada. En ese recital, García aprovechó para presentar temas como Pagarás con interés, o El Mundo B, no grabados en Kill Hill. Al año siguiente, García se presentó en la costa atlántica e incluso en el G6 Rock. Luego presentó su disco Kill Hill con 5 fechas en la trastienda. Podrían haber sido agregadas nuevas funciones, pero en la 5ª fecha unos incidentes suspendieron los recitales. En 2007 García festeja su cumpleaños en T-Roxy junto a Pedro Aznar, Nacha Guevara, Gustavo Cerati, Juanse, Débora del Corral y otros famosos. El regalo para ese cumpleaños fue una mujer saliendo de una torta gigante. En el 2008, tras las presentaciones en Mar del Plata, San Juan y Mendoza, comenzó una larga internación que lo deja sin recitales durante un largo periodo. En 2009 realizó un concierto sorpresa en Luján. Luego comenzó una nueva gira mundial empezando por Perú, Chile y la Argentina, estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield, ante más de 40.000 personas que coreaban y saltaban durante todo el recital bajo la lluvia. Ese espectáculo, bajo una torrencial lluvia, fue registrado en alta definición con 18 cámaras y editado en DVD, con el título El concierto subacuático. Luego García se presenta con 2 fechas agotadas en Ecuador. La segunda fecha en la Argentina, se dio en Rosario ante otras 40.000 personas que saltaron y bailaron con un recital que tuvo invitados sorpresas, Nito Mestre y Fito Páez. Recitales en los años 2010.
En enero de 2010 se presentó en Uruguay y en Mar del Plata, con 15.000 personas en cada fecha. En febrero se presentó en Cosquín. En Buenos Aires dio 4 inolvidables conciertos en el Estadio Luna Park, días 17 y 19 de marzo, 3 y 30 de abril, con invitados sorpresa, Pedro Aznar, David Lebón, León Gieco, Fito Páez, Fabiana Cantilo y Juanse. El 30 de abril, durante el cuarto Luna Park se dieron cita en el escenario David Lebón y Pedro Aznar. García se presentó el 24 de abril en Santa Fe. García, en mayo, brindó 2 recitales históricos en Israel, en la ciudad de Haifa y en Teléfono Aviv. También en mayo, dio 4 funciones en México, Guadalajara, Puebla, Monterrey y México DF. Luego, el 12 de junio, brindó un espectáculo en Córdoba, y a fines de ese mes tocó en Neuquén. El 9 de julio de 2010 fue uno de los grandes protagonistas del recital de la Independencia realizado en San Miguel de Tucumán al celebrar los 194 años de la Declaración de la Independencia y dentro de las celebraciones del Bicentenario de la Argentina. Este recital, al cual asistieron 100.000 personas, homenajea a la independencia argentina y debido a que ella nació un 9 de julio en la ciudad de Tucumán a Mercedes Sosa quien llegara a ser su gran amiga. Luego de este recital estuvo un par de meses dedicado a grabar Kill Hill. En octubre, se supo de la preparación de su nuevo trabajo de estudio, el disco Kill Hill, que tenía prevista su fecha de salida años antes, de no ser porque las canciones fueron filtradas en Internet. Sin embargo, García realizó nuevos arreglos en las canciones y su nuevo álbum salió a la venta en diciembre. Volvió a los escenarios en diciembre. Tras una serie de conciertos presentando el nuevo trabajo, García se presentó en abril de 2011 en el Festival Vive Latino, donde fue, junto al retorno de Caifanes, la principal atracción. Durante las presentaciones de Joaquín Sabina en la Argentina, en el Estadio Luna Park, Charly García fue invitado junto a Andrés Calamaro y Fito Páez, donde tocó junto a Joaquín Sabina los temas No voy en tren y Es mentira. En junio de 2011, se presentó para los 15 años de la Rock y Pop Fermio 95.5 de Paraguay, junto a Emmanuel Orbilleur y otros grupos de rock paraguayo en el Raquiura de la ciudad de Luque. Se presentó en el Festival Preve Music, en Sunchales, con su nueva banda The Prostitution, que suma a Fernando Samalea y un trío de cuerdas dirigidas por él. Durante octubre y noviembre de 2011 presenta un nuevo espectáculo triple consistente en 3 conciertos con 3 listas de canciones diferentes para cada actuación, recopilando temas de todas sus épocas, en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El éxito de este ciclo de conciertos obligó a repetirlos en noviembre. También cantó el himno argentino en los actos de la segunda asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011. En el año 2012, siguió llevando su música a distintos escenarios, siendo uno de ellos el Quilmes Rock 2012 llevado a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberty, que contó como teloneros a Fito Páez y Las Pelotas, y un recital gratuito en Mar del Plata con alta concurrencia del público. Fue el acto de cierre de la 18ª versión del Festival Rock al Parque en Bogotá, Colombia. Luego, García se presentó en varias oportunidades en Luna Park y otros estadios de la Argentina y Latinoamérica. Presentada como su obra cumbre, durante abril de 2012 editó 60x60, 60 años por 60 canciones, una caja recopilatoria que recopila una trilogía de presentaciones en el Teatro Gran Rex ofrecidos a fines de 2011 y donde Charly García recorre en 3 etapas, su carrera musical. En una edición limitada, cada ejemplar tiene un número de serie, 60-60 contiene 3 DVD con más de 3 horas de concierto y extras adicionales, 3 CD con el audio de los recitales, un libro de fotos de 44 páginas con más de 80 fotografías, un póster de 0,41 metro, las letras de todas las canciones y un dibujo original de García. Su banda, rebautizada The Prostitution, estaba integrada por Cristín Breves, Julián Gándara, Carlos García López, Carlos González, Quiuge Ayasida, Rosario Ortega, Fernando Samalea, Toño Silva, Alejandro Terán y Fabián VN Quintiero. El 24 de septiembre de 2012,
Charly García actuó ante 50.000 personas en la fiesta del boleto educativo gratuito en Córdoba. Tal como estaba previsto, el músico subió al escenario a las hora 20:00, pero desde las hora 16:00 se presentaron los grupos musicales locales Planeador 5, Las Rositas, 4 al Hilo y Motor Blues. Rock and Roll Yo, y Plateado sobre Plateado, fueron los temas que García seleccionó para abrir el concierto. El 3 de noviembre, Charly García actuó en el estacionamiento del Estadio Ciudad de La Plata ante cientos de fanes. A sala llena fue el recital de Charly en La Plata, una ciudad en la que dijo le gusta, pero se ha perdido varias veces. El 8 de noviembre de 2012, Charly García, Fito Páez, León Gieco y David Lebón se unieron para recordar al Flaco Spinetta. Los artistas se unieron en el escenario y tocaron grandes éxitos, en un concierto que emocionó a todos los invitados a la gala de los premios Gardel 2012. Arriba del escenario, y con fotos de la vida del gran músico en pantallas gigantes, Fito Páez, David Lebón, y León Gieco cantaron, Postcrucifixión, Durazno sangrando, Laura va, No te busques ya en el umbral, y Seguir viviendo sin tu amor. En el escenario también estaban los músicos Mariano Otero, Gastón Barenberg, batería, Hernán Jacinto, Dizzy Speche, y Alejandro Terán, violista. Los días 23 y 30 de septiembre de 2013, Charly García presentó, Líneas Paralelas, Artificio Imposible, en el Teatro Colón, junto a 2 cuartetos de cuerdas y su banda The Prostitution. Estos 2 cuartetos de cuerdas se denominaron Orquesta Kashmir homenaje a Led Zeppelin. En total fueron 27 músicos en escena, 10 que conforman la banda que lo acompaña desde su vuelta, The Prostitution, y 17 músicos de cámara que les aportaron los sonidos clásicos a las canciones, bajo la dirección y arreglos de Patricio Villarejo. La artista plástica Renata Chusseim, quien ya trabajó con el músico a lo largo de su carrera, fue la encargada de la puesta en escena y el vestuario que utilizaron Charly y su banda. También, como había anunciado en la presentación del libro Líneas Paralelas, en el escenario Charly estuvo acompañado de Bernard Fowler, corista de los Rolling Stones. El 1 de marzo de 2014, con motivo de la realización del Festival de Cosquín Rock, el ídolo del rock nacional realizó su última presentación en vivo por los siguientes 3 años. A pesar de sus sucesivos problemas de salud en este periodo, ha tocado en conciertos de Fito Páez, Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, Juanse y otros. En 2017 tocó sorpresivamente el 16 de marzo en el bar Caras y Caretas de Buenos Aires, ante un público de menos de 400 personas. En 2018 se ha presentado en el Teatro Coliseo de la misma ciudad, 15 de febrero, y en el Gran Rex, 30 de abril. El 18 de mayo de 2019, se presentó junto a la actriz y cantante Brenda Asnicar para presentar el disco de Asnicar, titulado Vos sos Dios, en el cual grabó un tema y cantó con ella la canción, Joure Sobain. El 22 de octubre de 2019 festejó su cumpleaños número 68 con un recital para unos pocos invitados, no más de 30, entre los que estaban Pedro Aznar, Zorrito Bonquintiero, Juanse, con ellos 3 hizo La Grasa de las Capitales, Palito Ortega, y otros íntimos. Salud. La drogadicción de Charly García en la década de 1980 comenzaría a repercutir en su salud en 2008. Tras protagonizar un episodio dramático causando destrozos dentro del hotel mendocino en el que se hospedaba, el 9 de julio de ese año fue internado en el Policlínico de Cuyo, donde se le diagnosticó neumonía. Experimentó una gran mejoría en su estado, por lo que esperó una orden judicial que posibilitase su traslado a la quinta de Palito Ortega, en la localidad bonaerense de Luján. De hecho, Palito Ortega colaboró en gran medida en la recuperación de Charly. Allegados a Charly revelaron a la agencia de noticias Dinas que el músico había recuperado 15 kilos de peso, contaba con un nuevo par de anteojos para mejorar su visión y había cumplido un tratamiento estético de odontología. Los voceros dijeron que el estado general de salud de García había mejorado notablemente y señalaron que esa situación alentaba su posible externación. Además, resaltaron que un estilista le había realizado un nuevo y moderno corte de pelo,
curiosamente similar al de su enemigo Andrés Calamaro. Fue trasladado a la Quinta de manera discreta el 21 de octubre y festejó de muy buen humor su cumpleaños número 57 2 días después, con amigos y gente cercana. Estuvieron en la celebración León Gieco y su exrepresentante, entre otros, con los que Charly realizó una zapada. Pedro Aznar no asistió ya que se encontraba en Río Cuarto, en uno de los recitales de la gira de su disco, Quebrado. En mitad del recital, Aznar hizo una llamada a García para cantarle el feliz cumpleaños. Charly pasaba sus horas de tratamiento en la Quinta de Palito Ortega, viendo los partidos de River Plate, equipo del cual es hincha, corriendo por el jardín, nadando en la piscina y grabando los temas de Kill Hill. El 9 de junio de 2012, luego de haber sido declarado ciudadano ilustre de Córdoba, y mientras cantaba su tema, Canción del 2x3, Charly García se desvaneció sobre el piano, a una hora de haber comenzado su concierto en el Estadio Orfeo de la capital cordobesa, y le dio un susto a todos los presentes. Tras la suspensión del concierto, el músico fue trasladado al Instituto Modelo de Cardiología, y allí los médicos aseguraron que, su estrés por la presentación y porque es muy fumador le provocaron una crisis de hipertensión. Pero se recuperó bien y está estable. García recibió finalmente el alta médica, pero la decisión de su entorno fue que se quedara en Córdoba descansando. La jefa de prensa del músico aseguró, le hicieron muchos estudios para descartar que no tuviera nada neurológico ni cardiovascular. Todos los chequeos salieron bien, pero a partir de ahora tendrá que empezar a cuidarse más y medicarse por la hipertensión. El 15 de noviembre de 2013, mientras presentaba su show, Líneas Paralelas, Artificio Imposible, en la ciudad de Bogotá, fue hospitalizado por un cuadro de presión arterial. Si bien fue dado de alta rápidamente, finalmente canceló su show. En el año 2014 fue ingresado en el Sanatorio Fleni por un cuadro de fiebre alta en 2 ocasiones, en enero y en marzo. El 21 de julio de 2015, el ídolo del rock nacional fue operado por una fisura de cadera en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, insertándosele un clavo, que fue retirado en otra intervención quirúrgica el 7 de marzo de 2016. El 21 de diciembre de 2016, Charly volvió a ser hospitalizado por la complicación de una enfermedad viral que le provocó un cuadro de fiebre y deshidratación. Esta situación se resolvió 4 días, cuando el músico fue dado de alta del hospital. Una semana después, el día 28, fue internado nuevamente para realizarse un chequeo médico, siendo dado de alta el día 31. El 30 de mayo de 2020, el músico fue internado de urgencia en medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 presentando altas temperaturas, síntomas respiratorios y fuertes dolores musculares. Tras 4 días en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, IADT, y presentando una muy buena evolución, recibió el alta médica. Personalidad y polémicas. Desde sus comienzos, Charly García fue siempre una figura polémica tanto en su país como a nivel internacional. Sus repentinos cambios de humor en medio de los recitales, lo peor que puede pasar es que haya problemas con el sonido, su drogadicción y sus polémicas frases sobre sí mismo y otros personajes de público conocimiento hacen de García una figura siempre visible y muy llamativa, despertando muchas simpatías y antipatías, porque en general su visión crítica de la realidad y su independencia de opinión no gusta a todos los sectores de la sociedad argentina. Otra anécdota conocida cuenta que durante un recital las personas del público le gritaban, «puto», y respondió bajándose los pantalones para demostrar que supuestamente no lo era. Asimismo, ha sido internado 3 veces en clínicas psiquiátricas, fue echado del ejército cuando cumplía con el servicio militar obligatorio, debido a que no soportaba el encierro y la disciplina impuesta por los militares. Llegó a tal grado su desesperación por salir, que en una ocasión sacó a pasear un cadáver en silla de ruedas, lo que motivó una investigación psiquiátrica que lo determinó psicótico y paranoico con personalidad esquizoide. Tuvo varios ingresos por adicción a las drogas, como en 1991, 1994 y 2008. Cuando Charly concluyó su ingreso en 1991, el músico ironizó la situación entrando en ambulancia a su recital en Ferro.
Tuvo prohibido un tiempo el ingreso a Uruguay tras un escándalo al agredir a un paparazzi que intentó sacarle una foto. Charly tuvo conflictos en Colombia al llamarla Cocalombia. En Costa Rica, durante los años 80, un recital de Charly terminó en una batalla campal cuando los organizadores quisieron suspender el recital por la lluvia. Charly tuvo problemas en Paraguay, cuando encerró a 4 chicas en un hotel. En Quito fue detenido por el escándalo que lo tuvo como protagonista durante un recital ante unos 10.000 espectadores. La policía detuvo al rockero argentino en el camerino del Coliseo General Rumiñahui, donde se efectuó el concierto, aunque no dieron más detalles. García tenía que cerrar en la madrugada el megaconcierto, pero después de entonar una canción abandonó el escenario mientras arremetía a puntapiés contra los micrófonos y otros equipos de sonido. En una oportunidad un fanático de Charly fue herido durante un recital y el músico se solidarizó y le regaló una guitarra autografiada en el hospital. Charly representa un desafío para muchos periodistas. Susana Jiménez entrevistó al músico en varias oportunidades. En una de ellas Charly le rompió las hojas en donde tenía anotadas las preguntas que la conductora le iba a realizar al músico. En otra entrevista, Susana dice, «¿Estás más gordo?», a lo que Charly responde, «Vos también». Jorge Ginsburg también entrevistó varias veces al músico, obteniendo entrevistas muy recordadas. Jorge Lanata, Bruno de Olazábal y Jaime Bailey, Perú, Sergio Marchi, Bebe Contepomi y otros periodistas tuvieron memorables entrevistas con el músico. Charly García, sin embargo, mantiene conflictos con algunos periodistas, como con Mauro Viale. En 1988, durante un recital en River, Charly le dijo a Bruce Springsteen que en Estados Unidos es apodado The Boss, en español, el jefe, acá el jefe soy yo. Ese día Charly tocó junto a Peter Gabriel, Sting, León Gieco y Bruce Springsteen. Charly García sostuvo muchos conflictos en la provincia de Mendoza. En 1983, se desnudó en pleno recital. Después un policía golpeó la puerta de la habitación donde se encontraba el músico y le dijo, «Abra, soy policía», a lo que García respondió, «¿Y yo qué culpa tengo de que usted no haya estudiado?». En otra ocasión, de acuerdo a una denuncia presentada a la Fiscalía, García encerró a 5 prostitutas negándose a pagarle por sus servicios. En Mendoza, en el 2000, luego de haber tocado gratis junto a Mercedes Sosa, García probó el vértigo de lanzarse desde una ventana del 9º piso de un hotel hacia una piscina, y cuando la prensa le cuestionó su acto dijo, «Solo las 6, y me atreví. Hay que ir más allá, además yo no me voy a morir nunca y mi capricho es ley». Más tarde referiría que se atrevió a tirarse después de muchos cálculos y debido a que estaba encerrado en la pieza, ya que afuera estaba la policía para interrogarlo debido a incidentes sucedidos la noche anterior en un pub de la misma ciudad. El disco Rock and Roll Yo tendría canciones dedicadas a Florencia, una novia quinceañera de Charly, que por ese entonces tenía 53 años. Los padres de Florencia no dejaban a Charly acercarse a su hija y por tal motivo aparecen temas como, «Dileando con un alma», que no puedo entender. Durante un recital en Ferro en el 2004, después de las declaraciones de una mujer que decía ser su hija y que incluso ya le habría dado una nieta, Charly gritó a los espectadores, «Esa que dice que es mi hija, ¿vino o no vino?». En dicho recital también rompió 2 vasos con la mano y destrozó varios instrumentos. García dijo que en ese recital iba a quemar el piano pero que la lluvia no se lo había permitido. Al año siguiente, en 2005, García dejó su huella en el Paseo de la Fama de la ciudad balnearia de Mar del Plata, ubicada en la costa atlántica argentina. En una entrevista al periodista Luis Majul, reveló que fue agredido por empleados de seguridad del lugar en el último recital de una serie dada en la trastienda. En 2007 le cancelaron un recital por llegar tarde. García gritó, «Mi ejército, rompan todo». Al otro día la trastienda amaneció con pintadas a favor de García. Los seguidores de García suelen llamarse los aliados o el ejército Say No More. Muchas veces sus seguidores le perdonan todo al músico, que llegue tarde a los recitales o incluso que ni siquiera vaya. La respuesta que dan los aliados a eso, Charly es Charly, es un genio, es Dios. Ese mismo año,
Charly García le tiró un vaso de whisky a la cantante islandesa BJRK. La agresión se produjo en el interior del Hotel Faena, en Puerto Madero, y el acontecimiento se mantuvo en el más absoluto secreto. Al año siguiente, el viernes 18 de abril de 2008, Charly se peleó con Marcelo Pocavida, ex integrante de Los Baraja, en la zona de acceso a los camarinos del Teatro Roxy, Buenos Aires, posteriormente al espectáculo de los New York Dolls. En el sitio web YouTube se muestran videos grabados desde celulares sobre esta pelea de Charly García o sobre otros incidentes en Chile, como cuando una chica se sube al escenario. En 2010 Charly García terció en la polémica entre su compatriota el cantautor Fito Páez y Ricardo Arjona. La pelea a tres bandas surgió cuando Páez aseguró que Arjona era un síntoma de aniquilación cultural. García apuntó a que su público y el de Arjona son muy distintos, el de Arjona es más de amas de casa, que ven telenovela, y es muchísima gente. En 2017, Charly García acusó por plagio a la estrella pop estadounidense Bruno Mars. En una entrevista en la revista Billboard, se explayó sobre el tema, convencido de que el tema, Uptown Funk, del estadounidense estaba demasiado inspirado en su canción, Funky. Problemas con Andrés Calamaro. La buena relación entre Charly García y Andrés Calamaro, que de hecho tocó en el primer disco solista de Charly, empezó a desgastarse a mediados de los años 1990, cuando García conoció en Madrid a Mónica, la esposa de Calamaro, mientras éste se encontraba de gira y, según García, lo estaban echando de un hotel. García otorgó a Mónica el rol de socia espiritual en la etapa Say No More, cuando se produjo el último encuentro musical entre los artistas en la canción, Necesito un gol. Cuando Andrés y Mónica llegaron a una crisis que derivaría en separación, empezaron los problemas entre dos de los más importantes artistas del rock argentino. Esta enemistad incluiría desde cruces y enfrentamientos artísticos hasta amenazas físicas. Discografía. Álbumes de estudio con Sui Generis. Vida, 1972. Confesiones de invierno, 1973. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, 1974. Sinfonías para adolescentes, 2000. Álbumes de estudio con Por Sui Gieco. Por Sui Gieco, 1976. Álbumes de estudio con La Máquina de Hacer Pájaros. La Máquina de Hacer Pájaros, 1976. Películas, 1977. Álbumes de estudio con Serú Girán. Serú Girán, 1978. La grasa de las capitales, 1979. Bicicleta, 1980. Peperina, 1981. Serú 92, 1992. Álbumes de estudio solista. Yendo de la cama al living, 1982. Clics modernos, 1983. Piano bar, 1984. Parte de la religión, 1987. Cómo conseguir chicas, 1989. Filosofía barata y zapatos de goma, 1990. La hija de la lágrima, 1994. Say No More, 1996. El aguante, 1998. Influencia, 2002. Rock and Roll Yo, 2003. Kill Hill, 2010. Random, 2017. Con Pedro Aznar. Tango, 1986. Radio Pinti, con Enrique Pinti, 1991. Tango 4, 1991. Con Mercedes Sosa. Alta Fidelidad, álbum de versiones, 1997. Con Roberto Pettinato. Pettinato Ples García, 2020. Sus músicos. Charly García tuvo varias bandas entre 1967 y 1982, listadas en la línea anterior, y una banda de músicos de acompañamiento desde 1982 en adelante, en la que destacaron G.I.T.,
Andrés Calamaro, Fito Páez y Claudio Gabis, entre otros connotados músicos argentinos. Abajo se listan los nombres de las bandas y sus músicos en una cronología. Bandas. The Living Band, 1982. Modern Clicks, Giovanni y los de Plástico, Piano Bar, 1983-1985. Las Ligas, 1986. Los Indeseables, 1986-1989. Toc Toc, 1990. Los Enfermeros, 1991-1994. Cassandra Lange, 1995. Unplugged, 1995. Say No More, 1996. El Aguante, 1997-2001. Influence Band, 2001-2003. The Prostitution, 2003-2008. El Aguante 2, 2008-2011. The Prostitution 2, 2012, actualidad. Filmografía. 1973, Rock hasta que se ponga el sol. 1975, Adiós sui generis. 1983, Mercedes Sosa, Como un pájaro libre. 1988, Lo que vendrá. 1991, Los enfermeros trabajando. 1992, Tato de América. 1993, Go Old Show. 1995, Peperina. 2000, Una noche con Sabrina Love. 2002, ¿Quién es Alejandro Chomsky? 2006, Que sea rock. 2012, Graduados. Fin.